Además, quería comentaros que al final de esta formación, tal y como comentaba mi compañero Manel, mis compañeros del departamento técnico, Roberto Luengo y David Rodríguez, resolverán todas aquellas cuestiones que nos hayáis ido haciendo, y si alguna no queda resuelta, no preocuparos porque la resolveremos en un correo electrónico. Bueno, en primer lugar, y antes de continuar, permitidme que os presente Propansa. Propansa pertenece al grupo Cementos Molins, que es una multinacional cementera fundada hace casi 100 años, en 1928, que además tiene presencia en fábricas en 4 continentes. Además, en España, dentro del grupo Cementos Molins, está Promsa, que fabrica hormigón preparado, y Precon, que realiza prefabricados de hormigón. Dentro de la historia de Propansa, Propansa nace en 1932 y es una empresa pionera en la fabricación de cemento cola en España. Se incorpora al grupo Cementos Molins en 1990 y en el año 2010 absorbe a la empresa Betec, especializada en la fabricación de mortero y soluciones especiales para la construcción. Comentaros que en estos momentos Propansa cuenta con 5 fábricas repartidas por todo el territorio nacional, que están en Galicia, Sevilla, Valencia, Guadalajara y Barcelona. Además, cuenta con 2 depósitos logísticos, uno en Bilbao y otro en Palma de Mallorca, y con esta red de fábricas y depósitos podemos dar servicio sin ningún tipo de problema a toda España, además de Portugal, Francia y exportaciones a diferentes países del resto del mundo. Comentaros además que dentro del grupo Cementos Molins nos hemos marcado unos valores básicamente centrados en el desarrollo sostenible, siempre respetando el medio ambiente y la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera en el mundo en que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, centrando nuevamente en Propansa, comentaros o quiero mostraros las distintas gamas de productos que tenemos. Como podéis ver, hay una gran amplia gama de productos, desde pavimentos, colocación cerámica, colocación de cerámica y juntas, revestimientos de cal, revestimiento de fachadas, aislamiento térmico, reparación de hormigón y anclajes e impermeabilización. De algunos de ellos hemos hecho ya algún webinar y continuaremos haciendo de todas estas familias. Concretamente, en productos para la impermeabilización, que es de lo que hablaremos concretamente de la impermeabilización de piscinas. Y para ello, dentro de todos nuestros sistemas de impermeabilización, nos centraremos en las impermeabilizaciones cementosas. Estas impermeabilizaciones cementosas tienen una serie de características que son como, por ejemplo, que impermeabilizan a presión y contrapresión. Son una serie de datos que explicaremos más adelante. Se adhieren perfectamente al soporte, forman una membrana continua, algo muy importante. Nosotros consideramos que las membranas continuas, al no tener solapes, es mucho más difícil que podamos tener un problema o una filtración. Y en caso de tenerla, que podría suceder, lo que sí que tendremos es muy claro dónde se produce el problema y dónde tengo que solucionarlo. Sin embargo, en las discontinuas, como el agua puede discurrir por debajo, podríamos ir hacia otro lugar, y donde tengo la filtración o la humedad no quiere decir que esté la filtración. Asimismo, este tipo de láminas soportan pequeños movimientos y vibraciones y se pueden aplicar sobre soportes mojados. Resisten la inmersión permanente, por tanto son totalmente aptas para colocación en piscinas, permeables al vapor de agua y tienen una muy fácil aplicación y una nula contaminación o alteración del agua. Muchas de ellas tienen su certificado de potabilidad, como veréis más adelante. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Pues en esta webinar vamos a hablar del proceso de la impermeabilización con láminas cementosas flexibles y su posterior colocación cerámica, tanto en piscinas de nueva construcción, así como la rehabilitación de piscinas que se han visto deterioradas debido al paso del tiempo, a causas constructivas, a un desgaste de los materiales empleados en su construcción o incluso a cambios de uso, o simplemente porque se quiere dar un cambio estético a la piscina y vamos a cambiar el revestimiento, por ejemplo, cerámico de ella, o el rejuntado. Aquí podemos ver algunas de las consecuencias de lo comentado anteriormente. Como todos sabéis, las piscinas se deben mantener llenas el mayor tiempo posible. No es por gusto, esto es simplemente para que la presión estática del agua presione las paredes laterales de la piscina y el fondo. Cuando por cualquier causa se vacían las piscinas,
Lo que se produce es un empuje o subpresión que tiende a empujar hacia arriba la losa del fondo. Y además hace que se produzcan deformaciones por la presión del terreno hacia las paredes del vaso, intentando o empujando y separando lo que sería la lámina. Por esto es muy importante el uso de materiales flexibles que puedan soportar dichos movimientos y que no se produzcan desprendimientos de piezas o incluso fisuras posteriores. En este caso, como podemos ver, es una piscina donde probablemente ha habido algún movimiento, alguna filtración, en la cual ha hecho que entre agua y ya han saltado algunas piezas cerámicas. O este otro caso donde esta fisura se ha podido producir bien por un empuje lateral de las tierras muy localizado en ese punto, o bien por una tracción en el vaso, que en ese caso habría que estudiar detenidamente para poder encontrar la solución más adecuada. Bueno, para comenzar vamos a explicar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo funcionan las impermeabilizaciones en piscinas y por qué se recomienda el uso de láminas impermeables flexibles para todo este tipo de aplicaciones. Nivel freático. El nivel freático es la superficie que separa la zona del subsuelo saturada de agua de la no saturada. Es simple. El agua situada bajo el nivel freático se conoce con el nombre de agua freática y su presión es positiva. Asimismo, el agua situada por encima del nivel freático se denomina agua capilar y su presión es negativa, hace un efecto de succión. Esa agua se mueve por mecanismos de capilaridad. Aunque la capa freática tiende a mantenerse paralela a la superficie del terreno, su profundidad no siempre es constante, no es una línea recta y puede variar en el tiempo en función de precipitaciones, de la presión atmosférica o incluso de las fluctuaciones de las mareas si es una zona próxima a la costa. El nivel freático además afecta negativamente a las subpresiones que hemos comentado anteriormente. La presión hidrostática positiva. Pues bien, esta presión es cuando la presión del agua se realiza directamente a favor de la lámina impermeable que hemos colocado hacia el soporte. En cuanto a la presión hidrostática negativa contra presión, se produce cuando la capa de impermeabilización está aplicada en el lado opuesto del muro y la presión del agua tiende a arrancarla. La lámina no solamente sufre la presión del agua, sino que además también sufre la presión del terreno, que deforma el muro tendiendo a arrancar la lámina. Imaginémonos por un momento que somos una partícula de agua, que entramos en el terreno, nos acercamos hacia el muro de hormigón, atravesamos el muro y empujamos a la lámina hacia afuera. Lo que estamos haciendo es soltar la lámina del soporte. Por tanto, este tipo de láminas tienen que tener una adherencia muy buena al soporte para que esto no se produzca. Y al contrario, si la presión es positiva, como hemos dicho anteriormente, esa molécula de agua empujaría a la lámina y la dejaría totalmente pegada al soporte. ¿Qué es impermeabilizar? Pues bien, impermeabilizar es la colocación o formación in situ de una lámina que impide que el agua líquida entre en contacto o traspase el soporte sobre el cual se ha aplicado. Yo coloco una lámina sobre un soporte y lo que hago es retener el agua para que no pase hacia el otro lado. Es simplemente esto. Otros términos que vamos a explicar pues son, por ejemplo, la flexibilidad, la elasticidad o el puenteo de fisuras. La flexibilidad, ¿qué es la flexibilidad? Pues bien, la flexibilidad es la capacidad que tiene un elemento de doblarse sin que se rompa. A diferencia de la elasticidad, un material es elástico cuando después de aplicar una fuerza sobre el material, este vuelve a su posición original. Evidentemente la elasticidad tiene sus límites. Los materiales no son elásticos hasta el infinito, sino que llega un momento en que esa elasticidad se convierte en fase plástica, ¿vale? Aunque existan otro tipo de estadios intermedios que no vamos a explicar hoy y que forman parte de la resistencia de los materiales. Pero para que nos hagamos una idea o una explicación, una goma, las típicas gomas de saltar, nosotros podemos estirarlas, las vamos estirando, estirando, estirando y si las soltamos vuelve a su posición original.
Si yo estiro, llega un momento en que esa goma se rompe. Ese es el momento en que pasa a fase plástica. ¿Vale? La combinación de estas dos capacidades de flexibilidad y elasticidad son las que nos permiten, en el caso de las láminas cementosas, que vamos a explicaros después, que estas láminas puedan puentear fisuras, que puedan tener cierto movimiento, volver a recuperar su posición original y en alguna situación pues que pierdas tengas ese movimiento de flexibilidad y no llegue a romperse la lámina. Bueno, llegados a este punto, vamos a hablaros del primer producto que tenemos, que sería el Propan Imperflex. Propan Imperflex es una lámina impermeable flexible y ligeramente elástica. Tiene cierta elasticidad, como hemos dicho anteriormente. Tiene una excelente impermeabilidad, tanto a favor como en contra de la presión hidrostática, y una muy buena adherencia sobre soportes de hormigón y albañilería. Además, dada su flexibilidad y elasticidad, puentea microfisuras e incluso fisuras de retracción. Es permeable al vapor de agua y tiene una gran resistencia a los efectos del agua salada, ciclos de hielo-deshielo y agentes atmosféricos. Y es aplicable además sobre soportes húmedos. Cuando hablo de soportes húmedos, me refiero a aquellos soportes que no veamos brillantes, que no veamos que llora agua, que gotea agua. En ese caso habría que realizar otro tipo de reparaciones previas antes de aplicar la lámina impermeable. Para que nos hagamos una idea, el aspecto húmedo tiene que ser un aspecto húmedo pero mate, nunca brillante. ¿Vale? También comentar que Propan Imperflex cumple con la norma UNN 14891 de membranas líquidas para impermeabilización bajo su uso en baldosas cerámicas. ¿Vale? El siguiente producto que vamos a presentar será el Paneco Gel Flex. Es un adhesivo cementoso de alta tecnología que además, ya que somos pioneros en los adhesivos cementosos, es un producto que está fabricado y formulado muy a conciencia para que cumpla todos los requisitos que hemos ido recogiendo de todos vosotros y hemos podido aunar en un único producto. ¿Vale? Es necesario que para este tipo de aplicaciones, si tengo una lámina impermeable flexible, el producto que yo coloque encima para pegar la cerámica tiene que ser también flexible, tiene que ser compatible con esa lámina. En este caso, Paneco Gel Flex cumple con todas esas características y no solamente es es flexible, sino que además tiene una serie de propiedades como, por ejemplo, consistencia gel. ¿Con esto que consigo? Pues cremosidad y ligereza a la hora de aplicar el producto. Esto nos va a ayudar a la aplicación y a poder hacer muchos más metros cuando yo aplique el producto. Asimismo, una elevada adherencia. La formulación del producto y los componentes que lleva hacen que tenga una muy buena adherencia, mucho más elevadas que lo que la norma indica, y en este caso este producto es un C2. ¿Vale? Además, una excelente blancura, un elevado tiempo abierto. También se puede hacer con una doble consistencia. Podemos hacer dos tipos de amasados con diferentes tipos de agua. ¿Para qué? Pues que cuando tengo un suelo poder hacer un producto algo más fluido que me permita hacer la colocación sin necesidad de hacer el doble encolado, y que cuando tenga en pared que levantar pared y aplicar la cerámica en la pared, pueda hacerlo un poquito más duro para que tenga esa tixotropía y no descuelgue el material para poder hacer la colocación correctamente. Como ya he dicho anteriormente, es deformable y flexible y contiene fibras dentro de su composición para precisamente que contribuyan a esa excelente deformabilidad que tiene. Y como no, hablábamos del medio ambiente y hablábamos de la sostenibilidad, pues es un material sin polvo, es ecológico con el medio ambiente, no solamente para la persona que trabaja el producto, que cuando amasa o cuando mueve o cuando carga el producto no desprenda polvo, sino para también aquellas obras en las cuales puede haber una vivienda de un particular en la que tengo que hacer cualquier tipo de rehabilitación o mismo en la piscina, y que el propietario o los propietarios no estén también tragando ese polvo en suspensión. Por eso es un material sin polvo. Bueno, otro concepto es la prueba de inundación o estanqueidad.
es un tipo de prueba que se realiza en algunas ocasiones para comprobar que la membrana se ha colocado correctamente y que la membrana está realizando su función. Otra consideración importante a tener en cuenta es el mantenimiento que vamos a emplear en la limpieza de la piscina y conservación de la piscina. Algunas de ellos son pues, la cloración por electrólisis salina, agua clorada, que es una de las típicas, agua de mar. Cada vez más empezamos a ver el cambio del agua clorada por la cloración salina, pero bueno, que veamos que se pueden hacer muchos tipos de tratamientos que muchas veces lo que nos van a llevar es van a afectar a la durabilidad de la junta y al sellado, provocando con esto vaciados mucho más frecuentes de esas piscinas para poder hacer las reparaciones pertinentes. Una de las consecuencias, como he comentado anteriormente, a los tratamientos que he dicho, es el desgaste y posterior pérdida del material de rejuntado. Si esto no sucede, evidentemente va a haber que hacer un vaciado del vaso y una aplicación de una nueva junta. Por tanto, si empleo materiales que sus resistencias sean mucho mayores a todo este tipo de tratamientos, por eso decía que hay diferentes tipos de tratamientos y hay que ver muy bien qué materiales estamos empleando para la realización de esa piscina. Esos vaciados se pueden evitar, por ejemplo, con el empleo de morteros de rejuntado no cementosos, tipo de resinas reactivas, RGs, según la norma de rejuntado 13.888. Además de dichos mantenimientos, estos mantenimientos son mucho más exigentes en este tipo de piscinas, donde es necesario ejecutar, y aquí sí que es necesario ejecutar las juntas con morteros tipo RG, como pueden ser las piscinas públicas o comunitarias, las instalaciones o baños termales, balnearios o, como comentaba anteriormente, las piscinas de cloración salina. Llegados a este punto, tal y como ha comentado mi compañero Manel, os vamos a realizar un par de preguntas anónimas, muy rápidas, que seguramente que seguidamente comentaremos muy brevemente. Daremos unos 10 segundos para que podáis contestar estas dos preguntas. Tenéis que contestarlas y darle al botón de enviar. Y en cuanto pasen estos 10 segundos, mi compañero Manel retirará la pregunta y continuaremos con la presentación. Una es con qué tipo de junta trabajáis normalmente, bueno, con la que mayormente estéis trabajando. Si es al 50%, pues evidentemente cementosa y epoxi. Y luego, ¿qué es lo que valoráis en la junta epoxídica? Dejamos unos segundos más, que están votando bastante. Vale, perfecto, Manel. Tú me dices. Hay que responder las dos preguntas para poder hacer el envío. Es importante que respondáis las dos y le deis al enviar. Vale. ¿Sí, Manel? Sí, vamos a cerrar en 5 segundos. Tenemos más del 50% ya que ha respondido. Entonces ya cerramos. Bueno, pues al final estamos viendo que la junta cementosa tenemos unos resultados de un 42%, la cementosa y epoxi de un 40%. Quizá cuando acabe esta charla entenderéis un poquito mejor y conseguiremos que la junta epoxi crezca porque quizá tenemos un mal concepto de la junta epoxi por la limpieza, por la dificultad a la hora de aplicar, pero ya veréis cómo cuando lo expliquemos es una junta que da unas prestaciones brutales y muy elevadas y hacia dónde hay que ir porque, como decía anteriormente, cada vez más encontramos
piscinas en las cuales el mantenimiento se está haciendo con cloración salina y otra serie de productos muy agresivos que dañan a la junta. Y bueno, ya está. Seguimos. Seguimos con la bora de Pollux, que precisamente en todo ese tipo de piscinas que comentábamos anteriormente, donde hay ese mantenimiento tan agresivo, o son esas piscinas que tienen esas altas exigencias, en algunos sitios incluso por normativa ya lo exige así, la normativa del ayuntamiento ya te exige la utilización de una bora de epoxi, porque ya prevé que se van a emplear materiales de limpieza no solo muy agresivos, sino muy frecuentes. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es esto, es un mortero epoxi de fácil aplicación y muy fácil limpieza. Evita la proliferación de cualquier tipo de bacteria, hongo o moho. El color es totalmente uniforme, no tiene fluorescencias, es un material que no lleva cemento, por tanto no se producen esas fluorescencias y lo que sí que conseguimos es que cuando yo amaso el producto y lo aplico, el color que tengo en ese momento es el que me va a quedar después, no voy a tener una merma en el color. Además, tiene una excelente adherencia sobre cualquier tipo de soporte. En algunas situaciones, pequeñas cenefas, podemos incluso hacer el pegado de la cenefa o de esa baldosa con la propia bora de Pollux. Tiene gran resistencia al envejecimiento y a las manchas y unas grandes resistencias mecánicas y químicas. De ahí que la recomendemos para ese tipo de aplicaciones en las cuales se va a agredir constante y continuamente a la junta. Y es totalmente estanca, impermeable 100%. No solo eso, sino que además una de las grandes ventajas que tiene la junta epoxi, la bora de Pollux, es que tiene un rápido secado y un endurecimiento mucho más rápido que una junta cementosa. Para que os hagáis una idea, aproximadamente a los 4 días después de su aplicación y limpieza, ya podemos llenar la piscina y podemos ponerla en uso. Sobre todo, destaca por su fácil aplicación y su fácil limpieza. Probadla y veréis que es muy fácil de aplicar y de limpiar. Bueno, como decía, ¿qué ventajas tiene el uso de este tipo de productos? Pues precisamente facilita la limpieza, mejora las condiciones higiénicas. ¿Por qué? Porque puedo emplear frecuentemente esos productos de limpieza muy agresivos. Además, no solo eso, sino que evita vaciados anuales por mantenimiento. Si yo esa junta tiene una resistencia y una durabilidad mucho mayor, pues ese vaciado para repararla va a ser muy posterior. Y esto no solamente es un ahorro para nuestro bolsillo, un ahorro económico, sino estamos convirtiéndoles es un ahorro sostenible para el planeta, ya que ahorraríamos una cantidad de agua importante. Además, esa mejora estética, cada vez hay más colores y nos dan unos acabados muy estéticos, a la de la redundancia. Evita pérdidas de agua por filtración, al ser 100% impermeable, y esto conlleva una mayor durabilidad y una reducción de los tiempos de ejecución, como he dicho anteriormente. En 4 días he aplicado la junta, he limpiado la junta, dejo pasar esos 4 días y ya puedo llenar la piscina sin ningún tipo de problema. Cuando en una junta cementosa esos tiempos se prolongan mucho más en el tiempo, bastante más. En torno a los... el material cuando ha curado y ha secado son a los 28 días, pero bueno, con 21 días en algunos sitios es lo que se indica, pero nunca vamos a dejar menos de 10 días, 15 días para poder llenar la piscina con garantías. Bueno, a continuación vamos a explicar algunos ejemplos prácticos o situaciones que nos podemos encontrar en la rehabilitación o construcción de una piscina. Estas soluciones sirven para resolver la mayor parte de situaciones que podemos encontrarnos en piscina. Es muy importante evaluar adecuadamente cada situación y elegir los materiales más adecuados para al final obtener unos resultados correctos. En este caso tendremos la construcción e impermeabilización de piscina nueva, hablaremos de la rehabilitación de piscinas
de dos formas, si tengo que renovar la cerámica o si únicamente lo que voy a hacer es el rejuntado cerámico existente, renovar el rejuntado cerámico. Y por último hablaremos también de las piscinas de fibra de vidrio. Antes de realizar cualquier actuación, debemos tener en cuenta, ya sea una piscina de nueva construcción, ya sea una rehabilitación, da igual. Cualquier tipo de aplicación o de reparación, al final debemos comprobar exhaustivamente el estado del soporte y prepararlo en caso de que hiciera falta. Al final el soporte tiene que ser un soporte sano, tiene que ser un soporte estable, resistente y exento de polvos, grasas, etc. En nuestro caso, en este caso, ya hemos hecho la preparación del soporte y lo que hacemos seguidamente es aplicar la lámina impermeable flexible Propan Imperflex. Esta lámina impermeable flexible se da en dos manos cruzadas, colocando una malla, la malla Beto Fiberglass en medio. Es una malla de fibra de vidrio para el refuerzo de este tipo de membranas. Tiene un peso de 50 gramos metro cuadrado y su luz de malla, para que os hagáis una idea, es de 1×2. Seguidamente colocaríamos la segunda capa de Propan Imperflex, dejando un intervalo aproximado de unas 12 horas entre una y otra. Procederíamos a la aplicación del adhesivo, que como bien he dicho, hemos empleado una lámina impermeable flexible. El adhesivo que empleemos tiene que ser un adhesivo flexible, como Paneco Gel Flex, con todas las propiedades y virtudes que hemos comentado anteriormente. Y por último, lo que haríamos sería el rejuntado. Y el rejuntado habría que ver qué tipo de piscina estamos empleando o vamos a tener, y qué tipo de mantenimiento se va a realizar para elegir entre una borada Pollux, una borada epoxi, o una junta cementosa, que puede ser con la borada porcelánica o la borada plus, con o sin Boralastic. El Boralastic es un aditivo que se puede añadir o no en este tipo de piscinas para incrementar las propiedades de la junta. Aquí vamos a ver una secuencia de fotografías de una piscina de nueva construcción. Aquí vemos el vaso de la piscina donde se ha hecho las paredes con ladrillo, se va a hacer un vertido con el hormigón y una vez tengo el vertido con el hormigón he hecho una regularización de todas las paredes. Este soporte se debe limpiar, se debe sanear, se debe dejar en buen estado y seguidamente, una vez he realizado la preparación del soporte, lo que haremos será aplicar la lámina impermeable flexible Imperflex, Propan Imperflex, en dos manos cruzadas, como hemos dicho anteriormente, colocando una malla entre ellas, una en dirección vertical y la otra en dirección horizontal, de tal forma que al final estemos cerrando cualquier tipo de posibilidad a la hora de que quede cualquier poro sin material. Es importante tener en cuenta que en este tipo de láminas el espesor total de producto debe de estar en todos sitios en torno a los 2-3 milímetros para que pueda funcionar correctamente la lámina impermeable. Después procederíamos a la colocación de la cerámica con el Paneco Gel Flex y pasaríamos al rejuntado. En este caso se realiza en este caso es un rejuntado epoxi, se realiza con una llana de goma dura. Con esto las pasadas se deben realizar en dirección diagonal para precisamente poder presionar muy bien el producto y no solo presionar y que entre bien en la junta, sino que además a la hora de yo pasar en diagonal por encima del gresite, lo que haré será arrastrar la máxima cantidad de producto posible para después facilitar la limpieza. Una vez terminado de aplicar y limpio, tendríamos la piscina totalmente rejuntada y ya simplemente nos quedaría esperar el tiempo prudencial, si es epoxi o cementosa, para poder llenar y hacer uso de la piscina. El siguiente caso práctico sería una superposición de baldosa cerámica. En este caso, como podemos ver en el render, en el dibujo, lo que vemos es que en algunas zonas nos falta alguna pieza de gresite, en otras zonas vemos como hay como unas manchas de humedad. Eso quiere decir que el agua ha podido penetrar y ha podido debilitar ese gresite. Pues bien, nosotros en ese caso lo que haremos será una limpieza con agua a presión de toda la piscina, donde caerán probablemente algunas de las piezas de gresite, pero no pasa nada.
Una vez esté seca la piscina, una vez esté seca después de limpiar, lo que haremos será proceder a la aplicación del Propan Impeflex con malla, igual que hemos dicho anteriormente, con la malla Beto Fiberglass, y una segunda mano en dirección cruzada para acabar lo que es la lámina impermeable. Lo hacemos por eso, porque hemos visto que hay humedad, que es posible que haya habido algún problema de humedad en el vaso antiguo y no tengo la garantía suficiente de que simplemente haciendo el renovado de la junta o aplicando directamente el gresite no vaya a tener ningún problema de impermeabilidad. Lo siguiente que haríamos sería hacer el pegado del gresite o de la pieza cerámica con el adhesivo Paneco Gel Flex y por último el rejuntado bien con borada de Pollux o con una junta cementosa, borada porcelánica con Boralastic o borada plus con Boralastic. Como decía anteriormente, el Boralastic en estos dos casos es opcional. El tercer caso sería, bueno, perdón, en este caso vamos a hacer la secuencia de fotografías. Aquí vemos cómo estamos aplicando el Propan Impeflex en una dirección. Aquí ya hemos dado las dos manos. Continuamos con la colocación de ese gresite con el Paneco Gel Flex. Hablamos de gresite porque es la mayoría de las piscinas se suelen realizar con gresite, puesto que hay una gran variedad de este tipo de piezas para este tipo de soluciones. Pero evidentemente podemos colocar otro tipo de piezas. Hay baldosas de 10×15, típica de piscina olímpica o piscina pública, que se pueden colocar sin ningún tipo de problema, e incluso otros formatos. Todo es hablarlo, verlo y ver que ese formato se ajusta a lo que nosotros queremos realizar. Aquí vemos cómo están haciendo el rejuntado de la piscina y una vez limpia lo que haríamos sería, que ha pasado el tiempo, igual que en la anterior, prudencial, necesario, haríamos el llenado de la piscina y su uso. El siguiente caso es la rehabilitación únicamente del rejuntado. En este caso, lo que queremos reflejar es que yo he vaciado la piscina, estoy comprobando, todo el gresite está bien colocado, simplemente tengo manchas de verdín, de moho, de humedad, por lo que sea, pues porque a veces los tratamientos no funcionan bien, con el tiempo todo va deteriorándose y entonces lo que voy a realizar es un nuevo rejuntado de la piscina. Lo primero que haré será pues, eliminar todo este verdín y limpiar muy bien la piscina con una hidrolimpiadora, con agua a presión. Y después lo que haré será, pues una vez he retirado todo esto, lo que tendré que hacer es eliminar o quitar la mayor parte de junta posible. Llegados a este punto tendríamos que también tener en cuenta si la junta que actualmente hay en esa piscina es epoxi o es cementosa. Si es epoxi, la rejuntaremos nuevamente con un material epoxi. Y si es cementosa, podremos tener dos opciones. Una es retirar la junta y dejar un espesor mínimo uniforme, más o menos uniforme, en toda la piscina, con la hidrolimpiadora. Es evidente que cuando yo vacío la piscina y tengo esto, la junta ya está degradada. Entonces, no va a costarme excesivo trabajo el retirar la junta. Entonces, podré hacer la elección si quiero cambiar y poner una junta epoxi que me va a dar mayor durabilidad o quiero hacerlo con una cementosa. En este caso podemos hacerlo con una junta de Pollux, borada de Pollux, o utilizar la junta cementosa. Pero a diferencia de los dos casos anteriores, en este caso sí que la borada porcelánica o la borada plus deberá de ir amasada, mezclada con el aditivo. Para todas aquellas zonas donde, por lo que sea, no he podido retirar una cantidad de material suficiente y tengo poca profundidad, que ese aditivo le confiera esa adherencia, ese plus de adherencia al producto y se pueda agarrar mucho mejor. Una cosa que se me había olvidado comentaros es que la diferencia entre borada porcelánica y borada plus es el espesor de la borada porcelánica, aparte de una serie de propiedades que tiene la borada plus, evidentemente, que ahora voy a comentar. La borada porcelánica va entre 0 y 4 milímetros, el ancho de junta que podemos rellenar, y la borada plus entre 1 y 15.
Cuando hablamos de 0 a 4, que tengamos en cuenta que toda aplicación debe de tener un mínimo de 1,5 milímetros de ancho de junta, ¿vale? Eso es lo mínimo, mínimo. Luego ya entraríamos en si es interior, es exterior, que sean 3, que sean 5, ¿vale? Pero lo mínimo, mínimo, mínimo sería ese 1,5 milímetros. Ahora vamos a ver una secuencia de una piscina en la que teníamos ese problema de que tenía mucha cantidad de moho, algas, y había quedado muy degradada la junta en algunas partes, incluso había saltado. Y lo que hicimos fue eso, aplicar con una máquina de agua a presión, una hidrolimpiadora, toda la junta, conseguimos eliminar la mayor parte de la junta, y en todas aquellas zonas donde podía haber alguna zona que no había saltado, para intentar igualar, lo que hicimos fue pasar esta herramienta que sirve para vaciar las juntas y eliminarlas mucho mejor. Es más, este tipo de herramientas a veces también se utiliza cuando hacemos la colocación del gresite y el cemento cola sale hacia afuera. Digamos que vomita el cemento cola, y entonces lo que hacemos es limpiarlo y retirarlo de esta manera para que al final yo obtenga una junta, que es lo que yo quiero. Yo no quiero que el cemento cola me haga de rejuntado, ¿vale? Ahora vemos el siguiente paso del proceso, que sería cuando ya hemos retirado la mayor parte de junta, y lo siguiente que haríamos sería la aplicación del material. Como podéis ver, esta es la epoxi que se aplica tal y como había comentado anteriormente, pero también podría ser una junta cementosa, que la aplicaríamos tanto borada porcelánica como borada plus, que la aplicaríamos con la llana de goma también, en las mismas condiciones, siempre en dirección diagonal, para conseguir un correcto llenado de la junta. Y por último haríamos la limpieza. Esa limpieza, en el caso de las juntas cementosas hay que tener mucho cuidado, en todos los materiales en general, pero sobre todo hay que leer las instrucciones de la ficha técnica. En todos los envases de todos nuestros productos, bien sean sacos o sean envases, aparece un modo de empleo en el cual indicamos cómo usarlo y la dosificación de agua, o el cómo hacer el mezclado, porque en una junta epoxi, por ejemplo, no hay no añadimos agua en la mezcla, ¿vale? Es un bicomponente, se mezcla y ya está. Pues en este caso lo que hay que tener muy en cuenta es que a la hora de la limpieza de la junta limpiemos correctamente y añadiendo el menor agua posible para no debilitar la junta y que luego no tengamos ese efecto de que paso la mano y ha quedado pulverulenta. Aquí tendríamos la piscina ya rejuntada, y por último ya solo nos quedaría vaciar y disfrutar. En cuanto a estos dos productos, hablamos de borada porcelánica y borada plus junto con Boralastic. Ambas tienen una excelente trabajabilidad, endurecen sin fisuras siempre y cuando estén en su rango de aplicación, son resistentes al agua, se pueden poner sin ningún tipo de problema en piscinas, sus colores son estables a la luz, tienen una buena resistencia mecánica y a la abrasión y son muy fáciles de aplicar. Adicionalmente, Borada Plus, aparte de tener todo esto, además tiene un efecto anti-moho, es mucho más impermeable, hace el efecto gota y una muy buena resistencia a los ácidos con un pH superior al 3. Es muy importante determinar el tipo de junta que voy a emplear en función del uso que voy a dar. Utilizaremos boradas cementosas siempre que en el estudio previo o la evaluación previa no hayamos decidido hacer una cloración salina. Si voy a hacer una cloración salina, ya no emplearé este tipo de junta, sino que iré a una junta epoxi, la borada Epolux. Bueno, otro de los tipos de piscina que a veces nos encontramos son las piscinas de fibra de vidrio. Algunas de ellas ya vienen prefabricadas y las colocamos en el terreno y in situ hacemos la colocación cerámica, o incluso ya hay muchas de ellas que los propios fabricantes hacen la colocación cerámica en fábrica para luego transportarlas una vez ya está el gresite colocado.
Debemos tener en cuenta un par de cosas a la hora de la colocación de una cerámica. Por lo que sea, llega un momento dado en que ya me he cansado de este tipo de la estética de esta piscina y he decidido hacer un rejuntado, una colocación cerámica encima. Pues bueno, debo de tener en cuenta que este tipo de piscinas llevan una especie de capa superficial que se llama gel coat, que lo que hace, bueno, esa capa le da impermeabilidad y le da una serie de propiedades. Si yo quiero hacer una colocación cerámica, ya no estoy pegando sobre fibra de vidrio, sino que estoy pegando sobre ese gel coat. Lo primero que hay que hacer es lijar y eliminar esa capa de gel coat para luego utilizar un producto que sea compatible con la fibra de vidrio y que además nos adhiera sin ningún tipo de problema a la cerámica que voy a colocar. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de piscinas sufre una serie de movimientos por cambios de temperatura y por compatibilidad de materiales diferentes. Por tanto, necesito un material que sea algo más deformable que lo que sería un adhesivo cementoso, que pese a ser flexible, por definición, al llevar cemento, pues es más rígido que este tipo de productos. En ese caso, Propansa recomienda el uso de Bate Elastic. Bate Elastic es un adhesivo reactivo, elástico, bicomponente, de muy fácil aplicación y buena trabajabilidad. Es un producto que combina dos sistemas, por llamarlo de alguna manera, que es un producto de epoxi poliuretano, de tal manera que aúna la gran adherencia que tienen los materiales epoxídicos junto a la gran deformabilidad que tienen el poliuretano. Al hacer esa combinación de materiales conseguimos un producto de estas características que se adhiere perfectamente y soporta todos esos movimientos que se van a producir seguro en este tipo de piscinas. De ahí su elevada adherencia. También tiene una gran isotropía, por tanto lo puedo trabajar en vertical sin ningún tipo de problema. Y además se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte por esa alta deformabilidad que comentaba anteriormente que le confiere ese poliuretano. Y para acabar tiene una total estanqueidad, es impermeable 100%. Bueno, estamos ya llegando al final de la presentación. Ahora vamos a hablar de 4 puntos singulares que solemos encontrarnos en las piscinas y que a veces nos dan algún quebradero de cabeza si no elegimos correctamente los materiales con los cuales vamos a hacer las aplicaciones. En este caso, el tratamiento de una junta de movimiento en piscina. No podemos llegar con la junta epoxídica o con la junta cementosa y pasar por encima de la junta de movimiento tranquilamente. No, estas juntas de movimiento se deben respetar siempre y se deben de realizar de esta forma. Primero, colocando un fondo de junta. Este fondo de junta, además, no solamente hace la función de dar dimensión a lo que sería ancho profundo de la junta, sino que además lo que hace es que la junta, la masilla que vamos a colocar encima, trabaje correctamente y no se pegue a la base, para que cuando tiene movimientos de tracción no se pueda soltar y pueda trabajar como debe trabajar. Lo siguiente que haríamos sería aplicar el puente de unión, Betoprimer, y por último la masilla elástica Betoflex M20 para este tipo de aplicaciones. Este tipo de masilla no solamente se utiliza para juntas de movimiento, sino que también en todos aquellos elementos, bien sean elementos plásticos, metálicos o luminaria que podamos encontrar, el sellado de la luminaria que podamos encontrar en las piscinas. Si esto lo hiciéramos con una junta cementosa, una junta epoxi, a los 2 días, por una incompatibilidad de materiales, acabarían fisurándose e incluso soltándose con el consecuente riesgo. Ya no solo en todos los elementos de la piscina, sino en los focos, que el agua entraría en contacto con... Aparte de que ellos ya tienen su sistema hermético, pero siempre no es para nada aconsejable que esa agua discurra por ahí. De ahí que se tengan que emplear este tipo de materiales para estos sellados. Otra de las situaciones que nos encontramos, otro de los puntos singulares, son las medias cañas. Estas medias cañas nos sirven para suavizar el encuentro entre la pared y el muro y que la lámina
se adapte mucho mejor al terreno y no sufra aquellos ángulos y pueda tener algún punto crítico donde no se agarre correctamente y acabe pudiendo generar alguna pequeña fisura que no nos interesa para nada. Perdón. Este tipo de medias cañas las realizamos con Propan Repar Tecno, que es un mortero de reparación estructural, clase R4 según la norma EN 1504. Aquí vemos la realización de una de esas medias cañas, vemos cómo hacemos la curva y suavizamos ese encuentro con esa curva entre la losa y el muro. Vemos nuevamente, aquí ya endurecido, y cuando hemos hecho todas esas medias cañas en toda la piscina, este es el aspecto que nos queda. Ya vemos que tenemos la curva perfectamente, que va a suavizar esos encuentros y va a dejar que la lámina pueda adaptarse perfectamente a la curva y no tenga ese punto crítico que es la unión. Después colocaremos la cerámica que vayamos a colocar. En el caso de este, pues la cortaremos para poder darle la forma y que quede bien colocada y tenga una continuidad. Y por último, aquí vemos pues ya la piscina con las medias cañas realizadas, en las cuales no vamos a tener ningún problema, ya que la lámina está totalmente pegada y adherida sin ningún tipo de tensión en ese sentido. Por último, ya hablamos de, como puntos singulares, de la reparación de fisuras. También con el Propan Repar Tecno, hemos dicho que era un mortero de reparación estructural. Aquí vemos dos tipos de fisuras. Unas las vamos a reparar, unas se han reparado con grapas, como podemos ver en la fotografía superior. Estas grapas son de acero inoxidable, se fijan con taco químico y una vez colocadas y fijadas, lo que haremos será rellenar. Previamente, antes de hacer nada, lo que hemos hecho ha sido picar, abrir, para darle cuerpo y dejar un espacio para que pueda anclar perfectamente el mortero de reparación Propan Repar Tecno. Entonces, cuando hemos hecho la colocación de las grapas, adicionalmente en algunas situaciones las grapas son de hierro y pueden oxidarse, entonces lo que nosotros recomendamos es dar un pasivante a esas grapas, pero si ya son este tipo de grapas que son de acero inoxidable, además estoy colocando un mortero de reparación estructural que nos va a parar, es algo impermeable, nos va a ayudar a que el agua no llegue, porque no va a llegar, porque voy a colocar una lámina encima, no voy a tener esa oxidación en esas grapas. Y después, una vez colocado las grapas, rellenaría y pasaría al siguiente paso, que sería la colocación de la lámina impermeable Propan Imperflex. En cuanto a la banda elástica, pues lo que haríamos sería sanear todo este soporte, ver en qué estado se encuentra el soporte y colocar una banda elástica pegada con un adhesivo epoxi, en nuestro caso se llama Vetopox 920P, bien pegada para luego, posteriormente, colocar lo que sería la lámina impermeable flexible. Estos serían los dos tipos de soluciones para este tipo de fisuras. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Comentaros algunas precauciones que debemos tener. Hemos hablado, pues eso, que el llenado de la piscina y los tiempos de espera son muy importantes. No podemos rejuntar y ir con prisas. Vamos a planificar, vamos a hacer correctamente y a evaluar qué quiero hacer. Voy a buscar el tiempo correcto, que es ahora, ¿vale? Para no tener que ir corriendo a llenar la piscina porque me quiero bañar a los 2 días. Bueno, pues tengamos en cuenta esto porque es muy importante para que los materiales puedan curar y endurecer correctamente. Asimismo, elegir una correcta elección del material de agarre. No puedo colocar una lámina impermeable flexible y colocar un cemento cola básico convencional. Necesito productos que me den esa garantía de flexibilidad. Paneco Gel Flex es un producto que nos da esa garantía. Es un S1, es deformable y tiene unas adherencias más que aceptables, tiene unas adherencias muy elevadas en inmersión en agua. Por tanto, es el material óptimo para este tipo de aplicaciones en las cuales hemos realizado la colocación de la lámina impermeable flexible.
Después, seguir las instrucciones, sobre todo, como he dicho en un momento de la formación, del fabricante y las instrucciones de los materiales, de uso de los materiales. Todo esto, como decía, en su ficha técnica está en cada saco y en cada envase. La dosificación de agua, las temperaturas de aplicación, las temperaturas del soporte. Muchas veces vemos problemas o tenemos problemas a la hora de aplicar los productos, pero es porque no hemos respetado eso, y es tan sencillo como, bueno, si tengo una temperatura muy elevada, pues coloco alguna carpa o algo para que me dé sombra, o humedezco un poquito el soporte para que cuando pierda esa agua haya refrescado el soporte y me permita aplicar sin ningún tipo de problema. Asimismo, la dosificación de agua y el mezclado de epoxi. La dosificación de agua en una junta cementosa es muy importante. Todo lo que sea pasarme de agua es que las propiedades de la junta se vean mermadas. En el mezclado de epoxi, igual. Tengo que hacer el mezclado tal y como decimos, con un batidor a bajas revoluciones, mezclando su bicomponente, los dos componentes al 100%. Batiendo a pocas revoluciones para no generar calor y que eso haga que la reacción exotérmica que tienen los productos epoxi sea mucho más rápida. Realizar una correcta limpieza con el agua adecuada y tal y como indicamos. Y después, otra cosa importante es que el almacenamiento de los productos sean correctos, que el material no esté a la intemperie y haya podido quedar aterronado porque nos dejamos aquel saco abierto o aquella bolsa abierta. Que en el caso de los epoxi estén a una temperatura prudencial, porque si no, ese calor, si yo lo tengo al sol y lo voy a utilizar, lo que estoy haciendo es acelerar mucho esa reacción y que luego al final, en vez de tener media hora para poder aplicar y aplicarlo tranquilamente, que al final sean 10 minutos. Y eso al final, la persona que lo aplica lo acaba sufriendo. Y ya por último, las conclusiones. Bueno, sobre todo, y muy importante, realizar una adecuada diagnosis del problema. Lo segundo será elegir la actuación que mejor se adapte al problema y al uso posterior de la piscina para hacer una correcta planificación de los trabajos. Y hay que tener en cuenta que cada piscina es diferente y necesitará una solución particular con la combinación de los mejores materiales que podamos emplear. En algunas ocasiones será una lámina impermeable con su adhesivo y su rejuntado epoxi. En otras ocasiones, como solo es un rejuntado y era un rejuntado cementoso, un rejuntado cementoso. Habría que estudiar si hay que hacer algún tipo de reparación en la piscina, como hemos visto, fisuras, etcétera. Habría que estudiar el por qué se producen para poder solucionarlas lo mejor posible. Y con todo esto, al final, conseguiremos un resultado óptimo y una durabilidad y poder disfrutar de la piscina mucho más tiempo. Y en principio, ahora voy a dar paso a Manel, comentaros que, como podéis ver, tenéis aquí nuestro correo electrónico, sat@propansa.es. Si alguna cosa se os queda en la memoria o no habéis podido hacer la pregunta, o por lo que sea no se ha contestado o surge después, nos podéis hacer llegar un correo a sat@propansa.es y nos pondremos en contacto con vosotros para poder ayudaros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Nos hemos alargado un poco, nos sabe mal, pero han habido también muchas preguntas. Al final, creo que vamos a estar 5 minutos, 6 minutos más para intentar dar respuesta a algunas de las preguntas. Y como decía Fernando, si no, se os envían las respuestas personalizadas a vosotros. David, Roberto. Buenas Buenas tardes. Bueno, está por aquí Roberto, sí. Correcto. Venga. Bien, yo, bueno, me voy a ahorrar formalidades debido al tiempo, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir contestando algunas de las preguntas. Pues podéis saber que tenéis nuestro email, por si acaso alguna no se ha contestado, sat@propansa.es, y pues nosotros encantados, ¿no?, de daros ese servicio. Voy a las preguntas. ¿Puede una mala colocación de junta y por lo tanto la humedad afectar a la adherencia de la cola? Sí, en principio sí, y por eso se utiliza el rejuntado, ¿vale? Para que digamos, de alguna manera no le afecte, ¿no?, la humedad o al cemento cola.
Si se usa, pues entonces un cemento cola pues tipo un C2 o un S1, pues por norma tendría mayor facultad, ¿no? al agarre y a la adherencia en esas condiciones, pero en principio es necesario que lleve un rejuntado apropiado, pues como es la Epolux, para que la durabilidad sea mayor. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar con otra pregunta que nos habéis hecho, que ha habido algunas bastante reiterativas. Y por aquí nos preguntan una interesante. Dice, si aplico una borada como la borada de Pollux, que es estanca y el gresite también lo es necesario que impermeabilice la piscina. Debemos tener en cuenta que el sistema cerámico nunca se puede considerar digamos, como el responsable de la impermeabilización del vaso. La impermeabilización siempre va a ser necesaria realizarla, siempre tendremos que usar, en este caso, en esta situación de piscinas, el INPEFLES, y a continuación pues a colocar el sistema cerámico con el adhesivo adecuado, en este caso pues un adhesivo deformable, ya contestando otras preguntas que también me habéis hecho en este sentido, que absorba bien la deformabilidad del producto y el sistema cerámico acompañe bien a la impermeabilización. ¿De acuerdo? David. Sí, muchas veces las reparaciones de piezas sueltas o rejuntados deteriorados son en las aceras anexas a la piscina. ¿Debería impermeabilizarse o tenerse en cuenta? A mí es una buena pregunta, porque yo muchas veces he ido a asesorar para una reparación de piscina y que me encuentro pues que la acera o todo el entorno está en muy mal estado, ¿no? Entonces, a veces no se presta mucha atención a un lugar que también es sometido a unas diferencias climáticas o unos ciclos de envejecimiento mucho más altos. Entonces, ahí sí que, pues, a lo mejor la impermeabilización puede o no puede dar lugar, pero sí que el uso de una cola deformable tipo C2 TS1 como es el EcoGel Flex, y una junta pues tipo epoxi como es la Epolux, pues permitiría mejor pues el baldeo, la limpieza, donde pues pasamos descalzos y no tendría pues un deterioro prematuro ese lugar, ¿no? Que es el contorno de la piscina. Bueno, por aquí tengo otra pregunta que preguntan si es imprescindible el uso de la malla a la hora de aplicar el impermeabilizante, en este caso pues InPeflex. Es imprescindible colocar la malla en todos los encuentros y en todos los sitios críticos donde sospechamos o tenemos riesgo de tensiones, ¿no? Que son como son los rincones de la losa con los muros de hormigón perimetrales y los rincones entre los diferentes muros, pues son los puntos críticos donde la impermeabilización se nos puede romper. Entonces ahí siempre vamos a tener que armar. En piscinas siempre es recomendable armar al 100% de la piscina. Estamos ante un sistema que se está construyendo, que en una piscina nueva tenemos el hormigón, muchas veces lo estamos impermeabilizando mucho antes de que hayan pasado, por supuesto, 6 meses y consideremos el hormigón estable. Entonces, el uso de este tipo de impermeabilizante deformable armado con malla nos garantiza la absorción de esas dilataciones, esas tensiones, esas posibles retracciones que pueda tener durante estos primeros días, semanas y meses de secado de este hormigón. Por lo tanto, siempre es recomendable enmallar el 100% de la piscina y de manera obligatoria o necesaria lo que serían los puntos singulares como los rincones y los rincones de los suelos y de las paredes. David. Sí. ¿La Epolux tiene alguna limitación de grosor, de junta o tipo de gresite? La Epolux tiene por ficha técnica pues un máximo y un mínimo establecido, pero es posible rellenar ciertas oquedades o falta de algún gresite o rellenos de junta pues en los skimmers, en los chorros, en el sumidero. Se puede rellenar porque, a diferencia de las juntas cementosas, este no tiene pérdida de volumen y es un producto estanco, pero eso no quiere decir que es lo que se ha mencionado, ha mencionado Fernando, el uso pues igualmente del Betoflex NS, de un poliuretano, para un poco cerrar ese tipo de encuentros. Bueno, pues parece ya que me están avisando por aquí que ya llevamos fuera de hora. Manel, Sí. ya las preguntas que nos queden las contestaremos en privado. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, David, Roberto. También gracias a Jessica por todo el soporte.
Y nada, muchas gracias a vosotros por asistir. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Como habéis dicho, os respondremos las preguntas, las que no hayan podido ser, os las enviaremos. Y también recordaros que el próximo jueves, día 28, a la misma hora, a las 5 de la tarde, tendríamos una sesión de reparación del hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, nada, pues sin más, cerramos y buenas tardes a todo el mundo. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.